Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de NEPE. Yo soy Álvaro Cobarro y hoy conmigo está David Linares. Pascual, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Bien? Sí. Bien, yo estoy muy contento. Además, hoy has venido al último programa de NEPE de la temporada. Ya veremos si hay más, eso ya verá el destino. Y te quiero agradecer que hayas venido, porque tú y yo nos conocimos hace unas semanas en una charla en un sitio muy bonito. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿El sitio o la charla? La charla. El sitio también, El sitio está pero bien. la charla estuvo mejor. Bueno, David, tú eres, pues, digamos que casi periodista, porque practicas, porque haces radio. No eres periodista de título, pero sí que haces radio. Y perteneces a la asociación AFANIA, que Sí. es una asociación para personas con discapacidad intelectual. Y bueno, y además ahora estamos pues con Plena Inclusión Madrid, que es como la federación de todas las entidades que ayudan a personas con discapacidad, para para que al final tengáis voz y tengáis pues el sitio que os merecéis aquí con nosotros. Así que yo pues encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. No, a ti por venir. Y bueno, en la charla realmente a mí Joder, para mí fue súper emocionante la charla y yo la disfruté mucho. Y luego me fui pensando, joder, qué pena no haberla grabado, porque es que fue muy chula. O sea, participasteis muchísimo, más que otras charlas que he dado. O sea, que ahí os tengo que dar la enhorabuena. Sobre todo, lo bueno que tienen esas charlas son las dinámicas. Sí. Porque yo he estado en charlas y digo, joder, qué aburrimiento. Pero en cambio, cuando se hacen dinámicas, como la dinámica de las fotos, pues dices, bueno, esto ya es otra cosa. Claro, porque hay más cosas que hacer. Yo a las dinámicas no me pude quedar porque tuve que venir aquí a trabajar. Y bueno, la charla al final, o sea, hoy venimos a hablar, para que os hagáis una idea, de nuevas masculinidades, que al final es un poco lo que siempre ha ido rondando en este podcast, en NEPE. Y además me parece que es bonito terminar la temporada hablando de nuevas masculinidades, porque cuando yo conocí Plena Inclusión Madrid y que había un grupo de chicos que estaban trabajando en nuevas masculinidades, lo primero que pensé es, ¿pero por qué? Y entonces lo primero que me gustaría que me contases un poco es qué hacéis en Plena Inclusión. Bueno, pues en Plena Inclusión nos hemos reunido cada X tiempo, vamos a poner, y hablamos un poco tratamos lo que son el tema de nuevas masculinidades. Cuando hay una charla, planeamos la charla, quiénes la van a dar, pero sobre todo hablamos mucho del concepto de nuevas masculinidades. ¿Qué es nuevas masculinidades? Si es algo nuevo, pues el que se llame nuevas masculinidades no significa que sea algo nuevo. Siempre ha habido gente adelantada a su época. Uh-huh. No, por ejemplo, una cosa muy importante es en una pareja, hombre y mujer, vamos a hablar. Vale. El reparto de las tareas del hogar. Uh-huh. Que ya no es la mujer la que plancha, el hombre plancha. Uh-huh. Claro. El hombre cocina. El hombre colabora con la mujer en todas las tareas domésticas de la casa. Uh-huh. Y la mujer ahora está en el mercado laboral. Por eso es por lo que hay tan poca natalidad, uno de los motivos. También, hombre, sí, todo tiene mucho que ver. Yo al final siempre digo que a mí me gustaría ser padre, pero tampoco tengo dinero para mantener a las plantas. O sea, imagínate, para tener hijos, eso sería muy así. Porque al final, por entender un poco, vosotros cuando decidisteis formar el grupo de nuevas masculinidades, ¿por qué decidisteis hacerlo? O sea, ¿qué cosas dijisteis? Uy, hay que cambiar. Una de las cosas que dijimos es que se está hablando mucho del patriarcado, de que vivimos en una sociedad patriarcada, y decidimos pues que eso poco a poco tiene que cambiar. Sí. Tiene poco a poco, pero se tiene que ir cambiando, y de hecho yo creo que hay cosas que ya se están cambiando. Aunque todavía se sigue dando el caso de que una mujer no llegue a ejecutivo, no la pongan de directora, o que una mujer cobre lo mismo que un hombre por el mismo trabajo. Sí, hombre, hay muchísimo trabajo por hacer. Es verdad que tú y yo, que somos hombres, pues parece ser que muchos de los nuestros piensan que ya está todo bien, que ya está todo igual. Pero, por ejemplo, cuando tú hablabas ahora hace un momento de las tareas del hogar, realmente hay muchas veces que nos sale, además, yo creo que lo he dicho alguna vez,
yo ayudo en casa. Y dices, no se trata de ayudar, se trata que hagas lo que te toca y ya está. O sea, no es que tú ayudas a alguien, sino que es que tienes que hacerlo porque es que también es tu trabajo. Eso es así. Y yo te quería preguntar, así un poco de la charla que os di yo de nuevas masculinidades, ¿hubo alguna cosa que no te gustó? Puedes ser sincero, ellos no me... Bueno, a mí la verdad es que me gustó todo. Más que así me sorprendió cuando empezaste a saber un poco de la sexualidad. Ujú. Vamos, no me acuerdo mucho, pero empezaste a ir hablando como capítulos. Ibas Sí, hablando por capítulos. por capítulos. ¿Y de la sexualidad por qué te sorprendió? Porque empezaste a decir también una cosa que las mujeres no tienen todavía los mismos derechos, Ujú. que quedan que quedan muchas cosas por hacer y evidentemente digo, pues sí, Sí, quedan muchas cosas sí. por hacer y el problema es que eso va a tardar un tiempo en cambiar. Joder, y bueno, esperemos que no sea tanto, pero tiene pinta de que sí que va a ser así. Cambiará. ¿Y por qué crees que es importante hablar de nuevas masculinidades? Porque yo vuelvo a decir que hay cosas que se quedan ya anticuadas. Ujú. Hay cosas que se tienen que ir cambiando. Por ejemplo, tiene que ser normal que una mujer juegue al fútbol Ya, joder, y además juegan muy bien. o que un niño juegue a las casitas con las niñas. Claro. Ujú. No como antes, venga, mariconazo, ¿qué estás haciendo? Claro, sí, antes se decían muchas cosas así, cuando realmente, en el fondo, yo me acuerdo de niño, yo pues no jugaba a las casitas, pero montaba mis Legos que hacía casitas igual, ¿sabes? Lo que Mm, pasa es que parece ser que depende de qué color sean las casitas, será para unos, para otros, y no sí. tiene por qué ser así. Pero yo tengo un poco de curiosidad también, porque cuando yo conocí lo que estabais haciendo en plena inclusión con el grupo de nuevas masculinidades, yo creo que hay una cosa que no conocemos, que es un poco cuál es la realidad de las personas con discapacidad intelectual en torno no solo a la sexualidad, que ahora hablaremos de ello también, sino también en el tema de las masculinidades y de las situaciones que se puedan dar en vuestros grupos. Entonces me gustaría saber, o que me contases un poquito, más o menos, cuáles son los problemas más habituales que os encontráis. Problema más habitual es que tenemos hora de llegada a casa. No nos dejan más allá muchas veces de las 10 llegar a casa, cuando debería de ser normal que una persona de entre 25 y 40 años, por ejemplo, llegara a la hora que pues que le diera la gana. Claro. No me llegues a la 1 que no hay transporte, pero coño, tampoco me llegues a las 10, tío. Claro, claro. O tía, vamos. Sí, sí, sí. Pero me refiero más a la parte de masculinidades y tal. Porque, o sea, por ejemplo, la manera que tenéis en los grupos, yo entiendo que en el de nuevas masculinidades ya trabajáis de otra Mm. manera, ¿no? Pero en grupos a lo mejor más generales. Las relaciones que hay entre chicos y chicas, ¿cómo son? O sea, ¿notas que ahí hay mucho patriarcado, hay mucho machismo o tal? ¿O cómo lo ves? En el mundo de la discapacidad pasa igual que en cualquier colectivo. Sí, hay gente que tiene una mente muy abierta, pero hay gente que te viene con un machismo Ujú. y claro, dice, bueno, pues ya han enseñado más, cómo habrá crecido, Claro, pues sobre todo hay que ver cómo ha crecido esa persona, qué es lo que han enseñado. claro. Porque al final el entorno alrededor de esa persona, que siempre es muy importante para todo el mundo. O sea, que un niño crezca en un entorno hostil, pues probablemente eso le va a afectar en su crecimiento y en su desarrollo como persona. Pero al final, yo creo, y eso sí que es opinión, corrígeme si está mal, que al final tenemos un poco la sociedad como unas ideas preconcebidas de las personas con discapacidad que no son las correctas. Entonces, ¿cuáles crees que son como los estereotipos más comunes que pensamos y que no son correctos? Que no controlamos, unos piensan que no controlamos nuestros impulsos sexuales, Ujú. otros que somos como niños, otros que no podemos trabajar, con lo cual nos tienen sobreprotegidos. Suelen ser lo más común, o ¿para qué se lo voy a explicar si no lo va a entender? Wow, claro. Y eso, por ejemplo, cómo... Bueno, creo que la respuesta no es muy complicada, es que con un poco de cabeza, pero
¿Cómo crees que deberíamos actuar nosotros ante situaciones así? Pues a lo mejor intentando explicar las cosas de un modo que la gente lo entienda, más accesible, con un lenguaje menos técnico. Intentar cambiar esa mentalidad. Por ejemplo, si mi hijo de 20 años puede llegar a que dé la gana, ¿por qué no mi otro hijo de 25 años aunque tenga discapacidad? Ujú. También todo depende del grado, del tipo de discapacidad que se tenga. Claro. Sí, hombre, a ver, habrá situaciones, obviamente, que sean más complicadas que otras. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que después de la charla estuve hablando con un chico, no me acuerdo cómo se llama, que me decía que él había entendido que en la vida había dos tipos de personas, los que se pensaban inferiores y los que se pensaban superiores. Mm. Cuando realmente él decía, pues yo puedo hacer todo lo que quiera. O sea, yo pues tengo las mismas capacidades que cualquier otra persona para hacerlas. Me puede costar a lo mejor un poquito más, pero lo puedo hacer. Y eso la gente no lo hace. Entonces, yo ahí, para mí, o sea, yo me acuerdo de ese día, sobre todo me acuerdo o sea, tengo varios recuerdos. Ese fue uno que ahí dije, wow, es que tiene razón. Al final tendemos a sobreprotegeros, tendemos pues, lo que has dicho antes no, pues, ¿para qué se lo va a explicar si no lo va a entender? ¿No? O sea, cuando realmente nosotros mismos hay muchas cosas que no entendemos. Entonces, y nos tienen que explicar tropecientas veces a mí. Yo cuando tengo que hacer cosas de aquí, de la empresa de contabilidades y no sé qué, madre mía, madre mía. Pero, pero también esa sobreprotección, no entiendo que hace que también desarrollar también vuestra sexualidad sea un poco más complicado, ¿o no es así? Sí, sí, porque al final somos los eternos niños. Siempre ha pasado que cuando un chico que no tiene discapacidad corre detrás de las chicas, pues se ve como algo normal, un adolescente. Pero un adolescente con discapacidad intelectual, cuando corre detrás de las chicas, no es que es un proceso. Tenés cuidado con ese, que no está bien. Y dice, bueno, está haciendo lo mismo que hacen los demás. Claro. Y al final también, yo entiendo que cualquier persona, para desarrollar su sexualidad, incluso su orientación sexual, es porque tiene un espacio de libertad y una intimidad en el cual pues, se va conociendo, etcétera. Vosotros eso lo tenéis más complicado, ¿no? Bastante más complicado. Muchas veces ha pasado que para tener relaciones sexuales, pues en caso mío y en de otros amigos que tengo con chicas, pues Wow. en un panque. Porque de otra forma es imposible. De otra forma no puedes. En casa no te dejan, en el centro o en el trabajo donde estés no puedes, evidentemente. Con lo cual, tu momento de intimidad, pues en un panque por la noche, es el único sitio. Con los riesgos que eso tiene también. Tiene muchos riesgos de que te pillen. Es de que te pillen y que no es el sitio más higiénico del mundo Mm. bueno, no sé, la verdad es que no sé si te pueden poner una multa por eso. No tengo ni idea, la verdad que nunca. Escándalo público. Escándalo público, desde luego, vamos. Y también la comodidad. Yo es que para eso soy muy comodón. Yo soy muy Yo, comodón. yo es que ya uno llega un momento en que dice, bueno, en cualquier sitio ya te acostumbras, ya lo ves como algo normal. Ya, Lo anormal, lo normal y lo vuelves normal. claro. Y a la hora por ejemplo, o sea, leía una documentación que me pasó Plena Inclusión Madrid, en la que también se hablaba de que, por ejemplo, como que damos por hecho que una persona con discapacidad intelectual o sea, no tiene una orientación sexual concreta, o bueno, concreta, es como que siempre tira hacia la parte heteronormativa, pero que en el colectivo hay de todo. Entonces, ¿cómo se ve eso? En el colectivo y de todo, pero si ya es difícil hacer entender a la gente que nosotros podemos estar con una chica como cualquier otra persona, pues ya imagínate con alguien de tu mismo sexo. Claro. Te dicen, estás salido. Está salido, ¿no? Ya llevan a eso, imagínate, claro. Joder, qué barbaridad. Porque al final, dentro de todos estos estereotipos, cuando estamos hablando de sexualidad, eh, ¿cuáles son? O sea, por ejemplo, ya me había apuntado aquí en mi especie de guión,
como hacía al final, pero lo podemos hacer ahora, hablar del amor, ¿no? O sea, vosotros, lógicamente, os enamoráis igual que todos nosotros, Sí. y lo que pasa es que como que parece ser que no os dejamos tener eso. Sí, porque mira, yo pertenezco a un equipo de sexualidad. Ujú, Y ahora mismo estamos dando por el resto de la asociación a las familias charlas ujú, sobre la discapacidad y la sexualidad. Y es que se saca el tema del embarazo, de que el ujú. riesgo siempre es el embarazo. Claro. Pero dices, bueno, vale, el embarazo es un riesgo. ¿Y las enfermedades qué me dices? Bueno, eso me suena a mí a cualquier charla que hemos dado aquí en NEPE también, que parece ser que siempre el riesgo de tener relaciones sexuales es Sí, el embarazo, y dices, bueno, y hay muchas más cosas sí. también, porque claro, de hecho había una cosa que yo sí que aluciné, que es el punto de que creo que hasta 2020 era legal en España esterilizar a una persona sin su consentimiento, o sea, una Sí. persona con discapacidad intelectual. Era legal y yo conozco casos de que, venga hija, te vamos a operar de la tripa. Uf, Y lo que hacían era ligadura de trompas y decían que había operado el estómago. claro, Y eso estaba bien visto. claro. Y ahora dices, pero bueno, ¿qué es lo que han estado haciendo? Claro, ¿Qué no, forma no. es esa? Además que es una cosa que aquí lo hemos hablado mucho en el programa, que muchos de estos problemas, mm, al menos con una buena educación sexual, se solucionarían. O sea, no hay que llegar al extremo de, sobre todo, operar a alguien sin su consentimiento. Ya no solo sin su consentimiento, también sin su conocimiento. O sea, que es como engañar a una persona, y concretamente a una hija tuya o a un hijo, si le hacen también una vasectomía. Uf, ese dato a mí me dejó pensando mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi madre había veces que sí, que pensaba en hacerme una vasectomía. Lo que pasa que a Dios gracia no me la hizo. No porque a lo mejor en ese momento no me la tuviera que hacer, sino porque ahora lo pienso años después y digo, si a mí me hubieran hecho una vasectomía, pues a lo mejor hubiera hecho cualquier cosa con alguna chica del cole y demás. Ya tengo vasectomía, ya puedo acostarme con cualquier chica y vete tú a saber lo que hubiera cogido. Claro. Porque en aquella época no se hablaba del uso del preservativo, se hablaba de no dejes a nadie embarazada. Ya Claro. tienes vasectomía, ya puedes hacer lo que quieras, que no hay problema. Pero no, ahí no termina el problema. No, no, desde luego, claro. Claro, porque es que además si no se da, es que no me gusta decir no se os da una educación sexual, porque a nosotros tampoco se nos la da, pero en este caso, si a vosotros se os trata, como decías antes, como los eternos niños, a los que no hay que explicarles las cosas porque no las van a entender, etcétera, pues se puede dar la situación que describes ahora, que a ti te dicen ya no puedes dejar embarazada a nadie, y dices, "Oh, pues ahora fiesta, ahora puedo hacer lo que quiera". Y eso puede llevar muchos problemas. Sí, O sea, que al final, aquí una cosa que sí que seguro que vamos a sacar en común es que la educación sexual es súper importante para todo el mundo y evitaría muchísimos problemas. Diría embarazos, enfermedades, violencia, porque es que al final también hay una forma de violencia dentro de las relaciones que se podrían evitar con educación. Y hubo un momento que a mí o sea, hubo un momento a mí en la charla que yo estaba explicando que en uno de los programas de NEPE, que hablaba como de los sueños sin cumplir, y comentaba que a mí me gustaría ganar un Ondas, que es un premio, bueno, tú lo sabrás, de la radio, es un premio para la radio, y para los podcasts ahora. Y hubo un chico que preguntó qué era un Ondas, y cuando yo le dije, bueno, es como, me decía, como un Oscar, y yo, bueno, más un Goya porque es en español. Y luego saltó otro chico, además un chico con bigote, que me hacía mucha gracia, que participó muchísimo, y él comentaba pues que cuando Campeones le dieron el Goya a mejor actor, pues que fue un discurso como muy emotivo. Y vamos, de hecho fue el mejor discurso que he visto en los Goya en muchísimo tiempo. Y hubo una cosa que a mí sí que me hizo
cambiar mucho el chip, que fue cuando otros compañeros empezaron a levantar las manos y a decir, pues yo en mi grupo hay un chico de campeones, en el mío hay una chica de campeones, tal. Entonces yo ahí vi que realmente habéis tenido siempre muy poquita representación en los aspectos cotidianos de la vida. Entonces me gustaría saber cómo, o sea, en qué más puntos os gustaría tener más representación. Hombre, lo del cine está bien, porque muy pocas veces hemos tenido representación. Quitando en un capítulo de Farmacia de Guardia, y te estoy hablando de hace más de 30 años, Sí. en la que salieron chavales de síndrome de Down bailando el Saturday Night, Ajá. que fue un capítulo que me gustaría encontrar en YouTube Ujú. y no lo encuentro. Y luego el que hacía de celador en Médico de Familia. Ujú. Son las únicas veces que he visto a personas con discapacidad intelectual actuar. Claro. Y en algunas películas americanas. Sí, y puede ser que incluso cuando cuando se representa en el cine, en una serie, aunque sean pocas veces, cuando se hace también se hace de una forma a lo mejor satírica. Sí, bastante satírica. No Campeones me parece una película muy buena, sobre todo la primera. La segunda me gustó, pero la primera fue buenísima. Y le da bastante representación a lo que es la discapacidad. Hmm. Aunque hay cosas que también se exageran. Sí, hombre, sí, al final no deja de ser una película, no deja de ser también de un género que es la Sí. comedia, porque es una película, vamos, yo he llorado de risa con Campeones. Eh, pero de la segunda no la he visto. De hecho, el otro día revisando decía, ay, pues sí, es verdad, sí, no he visto la de Campeones X, se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Tengo que verla. Y al final, y para vosotros, ¿cómo de importante es veros representados? Bastante importante. Bastante importante porque a través del cine se está dando visibilidad a la discapacidad. De hecho, yo me acuerdo que en el cine todo el mundo aplaudía y todo el mundo salió contento de la película, de la primera de Campeones. Ujú. Y luego yo me acuerdo que estuvimos con un profesional en un cine, no me acuerdo por dónde, que nos invitó a un instituto. Ujú. Y en ese momento íbamos a ver todos la de Campeones y fuimos nosotros los que jugábamos a baloncesto, a contar en qué consiste el baloncesto, el deporte y la discapacidad. Yo hago natación, compito a nivel autonómico y nacional Qué guay. y estuve contando entre un compañero y yo en qué consistía el deporte y las competiciones que hay. Ujú. Y que bueno, que sí, y que luego pues también muchas de lo que hemos comentado, que incluso yo conozco jugadores de baloncesto con discapacidad que podían estar en clubes normalizados, como para decirlo, jugando, no a lo mejor en un Real Madrid o en un Barcelona, pero por ejemplo a lo mejor en el club de su barrio. Claro, sí, o sea, que podrían, ¿no? Podrían desarrollar y practicar ese deporte pues como cualquier persona Sí. porque tienen esa capacidad. Y además siempre era como, yo me acuerdo cuando los Juegos Paralímpicos, en general, me acuerdo que mi abuelo siempre era como, uff, pero es que pobres. Y yo decía, pero déjales, o sea, están haciendo deporte y es más, yo estoy seguro que cualquiera de ellos es infinitamente mejor deportista que yo y en cualquiera Mm. de sus disciplinas, vamos, que al final tenemos que entender también esa parte. Y en lo de la representación, que yo creo que es una cosa que le he estado dando muchas vueltas, al final te pasa, esto no sé si te pasará a ti o no, pero ¿a ti te gustaría que, por ejemplo, imagínate que en este podcast, en este caso hemos venido a hablar de nuevas masculinidades y con personas con discapacidad, pero ¿a ti te gustaría que te invitásemos también a otras cosas que no tengan que ver con la discapacidad? Pues sí, sí. Pues se puede hablar de un montón de cosas, se puede hacer un montón de programas. Yo estoy en un programa de radio en el que llevo 24 años y hacemos promoción de Afañas, Ujú. pero nosotros somos independientes de Afañas. El programa sí que tenemos nosotros independiente de Afañas e independiente del colectivo de la discapacidad, porque tratamos, por ejemplo, la ley trans, y ahí de solo sí es sí ya hemos Ujú. tratado.
Manifestaciones que ha habido por los derechos de los trabajadores se han hablado, de temas políticos se han hablado, de fútbol se ha hablado. Ujú. Se ha hablado, nosotros no solamente hacemos programas de discapacidad, hacemos programas de un montón de cosas. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, sí que verás que tiramos un poco más para nuestro colectivo porque no lo puedes Claro, evitar, lógico. Ujú. pero también tiramos para el resto de ciudadanos y ciudadanas que dices, coño, que es que los alquileres están por las nubes, luego hay poca natalidad en España. Con esos alquileres, ¿cómo va a haber natalidad? Desde luego, desde luego que sí. ¿Y dónde se puede escuchar el programa de radio? En Almenara, estamos en internet, pones Almenara y buscas la merienda. La merienda, vale. Y en Tetuán, se escucha en Tetuán. Ah, mira, aquí al lado, aquí estamos, aquí al lado. Sí. Vamos, o sea, que bien. Y, y de hecho, o sea, si volvemos un poco a las nuevas masculinidades, o sea, has mencionado la ayuda en las tareas del hogar, el machismo, etcétera. A ti, personalmente, de todo lo que... Hay muchas cosas que hay que cambiar, pero a ti, personalmente, ¿qué es lo que te gustaría cambiar más? A mí que se diera una educación desde muy pequeño, Ujú, que se educara en lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, en la diversidad sexual, también metemos eso en nuevas masculinidades, de aceptar que eso está ahí, que la diversidad sexual no es una cosa de ahora, es una cosa de siempre, aunque siempre hemos mirado para otro lado, no, mi hijo, quita, pero si mi hijo mariquita, ¿qué va a ser mi hijo mariquita? Mi hija lesbiana, venga, ¿cómo va a ser mi hija lesbiana? Y con eso siempre hemos mirado para otro lado, que hay que mirar que eso está ahí, tenemos que aceptar y respetar, bueno, que cada uno se acueste con quien le dé la gana. Eso también se trata ahí en nuevas masculinidades. Y también lo que se trata es que no, vamos, lo tengo que ver los apuntes, el onigama. ¿Él, perdón? Onigama es un Ajá. estudio, son unos estudios que se hacen sobre niveles de machismo, niveles de Ujú, personas que pueden estar en nuevas masculinidades, con quienes hay que tener cuidado, con quienes no tanto. ujú. ¿Y te acuerdas de algunos de esos datos? Los resistentes son gente que, según dijo nuestro profesor, hay que tener cuidado. Los Los resistentes. resistentes, porque si haces un grupo de nuevas masculinidades, pueden llevar a que los que tienen una idea clara cambien de opinión y se cuestionen lo de las nuevas masculinidades. O sea, como que a lo mejor venga una persona que no quiere en ningún momento pensar que puede haber una nueva forma de vivir la masculinidad y Mm. como que intente convencer al resto de que esto es una tontería. Sí, que es una tontería. Ujú. Y dices, bueno, y claro, y luego también dices, vale, la convivencia es una tontería. Ya, exacto. Mantener una relación es una tontería. Claro. Porque una mujer de ahora no va a consentir las gilipolleces que consentían las mujeres, yo qué sé, de los años 50 o 60. Efectivamente. Eso es. Bueno, y eso es que en los años 70 fue el movimiento Baby Boom, cuando Ujú, empezaron el destape y todo eso. ujú. Sí, sí. De hecho, como que parece ser que antes se educaba a las mujeres a aguantar, como, pues si tu marido es así, bueno, tienes Sí, que sí. quererle, ya es lo que hay, ¿sabes? Como tal, y ahora Mm. cada vez menos, lo menos mal, ¿sabes? Porque no se trata de aguantar en ninguno de los casos. Y al final las personas resistentes existen fuera también de los grupos de las masculinidades y de todo, o sea, porque si no, tal. Y yo ahí siempre he dicho, a mí me pasa eso también, lo pienso cuando hay un sector de la sociedad que piensa que algo que se intenta cambiar a mejor es malo, porque no existe. Se me ocurre como el cambio climático y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Cuando tal, yo siempre decía que a ver, vamos a intentar entender una cosa. Imagínate que el cambio climático no existe. Si nosotros hacemos nada o sea, si no hacemos nada por intentar frenar el cambio climático y no existe, bueno, no pasa nada, seguiremos igual. Si hacemos cosas por intentar cambiar el cambio climático
y existe, y no existe, perdón, bueno, siempre va a ser mejor para nosotros tener una energía más limpia y menos contaminación. En cambio, si existe el cambio climático y no hacemos nada, la alternativa es fatal. Pues yo pienso un poco cuando se habla de nuevas masculinidades, pienso un poco lo mismo, que es que si no hacemos nada, o sea, si pensamos que ya estamos nosotros bien como estamos, eh, realmente no estamos avanzando como sociedad ni nada. En cambio, hacer unos cambios que simplemente es lo que tú decías, que es vamos a intentar convivir de mejor forma, vamos a intentar tratar mejor a las personas que nos rodean. O sea, yo no entiendo, no sé tú, pero yo no entiendo por qué la gente lo ve como algo malo hablar de nuevas masculinidades. Bueno, digamos que hay gente que no quiere cambiar su forma de ser y evita que otros cambien. Ujú. Arrastran a gente a que no cambie. Yo lo que tú dices, aunque mi casa esté cojonuda, que mi Sí, casa está cojonuda, eso no significa que diga, bueno, mi casa está cojonuda, pero a lo mejor debería de pintar la pared, que esa pared está un poco agrietada, debería de arreglarla. claro. Debería de arreglar este agujero aunque no sea nada. ¿Qué pasa? Que si yo a esto no le doy importancia, a esto tampoco, a esto tampoco, a esto tampoco, hasta que ya es imposible de arreglar la casa. Efectivamente. Aunque no haya nada, aunque todo esté bien, no significa que no se pueda mejorar. Ujú. Nuevas masculinidades, por ejemplo, habla de eso, de mejorar y de cuestionar un poco nuestra forma de ser, porque a lo mejor yo durante toda mi vida he pensado de una manera y a lo mejor no es así las cosas. Eso es. O sea, hace ya mucho tiempo se pensaba, no sé, bueno, ahora también se piensa que la Tierra es plana, algunas personas, Sí, sí. pero que durante muchos años era como la corriente normal, era el pensar que la Tierra es plana, y luego se demostró que no. Aunque ahora me vendrán algunos en redes sociales, no se ha demostrado, pero bueno, no vamos a No. perder el tiempo hablando con ellos, pero Hace 400 años dices, bueno, la gravedad. claro, No se tenía explicación de la gravedad, pero ahora sabiendo que existe la gravedad, pues más claro no está, macho, ¿eh? Más efectivamente. claro no lo podemos O tener. sea, que porque se haya pensado toda la vida no significa que esté bien. O Mm, sea, de hecho, siempre se puede cambiar, no sé. Y al final es como todo. sí, todo se puede cambiar. Y yo creo que el cambio es a mejor. Sí. El problema es cuando se cambia peor. Claro, Ese es el exacto. problema. Claro. Pero cuando la gente dice, por ejemplo, aquí en la productora hacemos un programa también que se llama Clau Quiero ser ingeniera, que es para fomentar las carreras científicas en chicas. Mm. Y entonces el programa es Claudia entrevistando a diferentes chicas que hacen ingenierías, pero pues, estudiantes o que acaban de empezar a trabajar, alguna ejecutiva también. Pero siempre son mujeres a las que entrevista, porque el objetivo del programa es visibilizar que las mujeres también pueden ser ingenieras, ¿no? Sí, sí. Y el otro día había un chico, supongo, o sea, se llamaba Thor, supongo que será chico, no lo sé, que preguntaba, decía, la pregunta que dejó en redes sociales era, ¿por qué este programa es sexista? Y yo le dije, ¿por qué crees que es sexista? Porque discrimina a los hombres. Porque, claro, solo entrevistáis a mujeres. Y era como, chico, que hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, que hubo que tal. Entonces, claro, y para él, el dar visibilidad a las mujeres en la ciencia era algo negativo. Que yo no entendía muy bien por qué. Pero hay gente que sí que piensa todo eso, que los cambios, a lo mejor, pues que piensan que no, que les estás atacando. Hombre, es para haber dicho, macho, si hubiéramos hecho un programa solo con hombres, estarías diciendo lo mismo. Efectivamente, eso es. Sí. Y además que es curioso porque hay gente o sea, es un comentario que recibimos habitualmente con ese programa concretamente, ¿no? Como que, ay, los hombres, no sé qué. Y nosotros, yo muchas veces cuando contesto a algunos, porque no contesto todos, es, vamos a ver, lo que están hablando estas chicas sobre ingenierías, están hablando de la ingeniería en general. No están hablando de, ay, qué difícil es ser chica en la ingeniería. No, hablan de ingeniería, te explican la carrera, las salidas, las cosas, los proyectos que hacen. Tú siendo chico lo puedes ver y puedes aprender lo mismo. O sea, pero obviamente lo que acabas de decir, pues sí hay muchos hombres hablando de ciencia.
no pasa nada porque haya un espacio también para ellas, ¿no? No, no, totalmente. Anda que no hay mujeres científicas Muchísimas. y bueno, yo puedo nombrar una que no es una mujer de esta época, sino María Curie, Ujú, que fue la que descubrió los problemas de los átomos, los ujú, problemas de la energía atómica, ujú. los problemas que trae con eso. De hecho, todavía tienes que ponerte un traje de protección para tocar sus cartas. Sus cartas. Sí, las ¡Wow! notas que ella Sí, escribía sí, sí. iban sobre eso. Claro, y al final la pobre es verdad que estaba expuesta todo el tiempo a la radiación. Murió de Sí, eso. sí, murió de eso, fíjate. Pero sí, sí, no, y al final, pero bueno, que nos estamos yendo un poco Sí, el sí, tema sí, hacia sí. la ciencia. Todo esto era un poco también por intentar hacer entender a la persona que nos esté escuchando que, joder, que cambiar siempre va a ser, o sea, cuando el cambio es, sobre todo el objetivo del cambio, es pues que nos tratemos mejores entre personas, pues yo creo que sea positivo. Sí, es bastante positivo que cada vez nos tratemos mejor entre nosotros. Ujú. Lo que no podemos pretender es que sigamos tratándonos mal y que muchas veces sigamos discutiendo por tonterías. Efectivamente, efectivamente. Y entonces, a ti, por ejemplo, antes me decías que hemos hablado de cosas que a ti te gustaría cambiar más. Cuando, cuando pues esa era un poco lo que decía, lo que pensabas tú. ¿Y cuáles son, tú crees, cuáles son un poco las demandas generales del colectivo de personas con discapacidad? Y las demandas generales, vivienda, trabajo, ahora están pidiendo una educación inclusiva, que es lo que yo veo muy difícil. Ujú, Yo sigo defendiendo el modelo de educación especial porque para conseguir una educación inclusiva hay que invertir un montón de dinero y un montón de trabajo. Y los políticos, pues bueno, hablan de educación inclusiva para conseguir votos, pero eso ahora no van a invertir el dinero que hace falta invertir y el trabajo. ujú. Trabajo digno. eh, el que una persona de apoyo que vaya, el que la persona de apoyo no pague entrada de cine, Ajá, porque al final, si una entrada, por ejemplo, a mí me cuesta 9 euros y tengo que ir con una persona de apoyo, pues ya no estoy pagando 9 euros, estoy pagando 18 euros. claro. Joder, y encima está caro el cine en general. Sí, Sí, sí. anda que está barato. Sí, desde luego, está carísimo. Y las palomitas no digamos. Más que el cine. Sí, Por ejemplo, yo en el de al lado de mi casa sí que es barato el cine, porque eso cuesta 6 euros, pero es que claro, luego te pides palomitas, un refresco y dices, joder, pues si es que casi me compro el DVD, ¿sabes? Con eso, desde luego. Y en términos de sexualidad, sí, de sexualidad, ¿cuáles serían, tú crees, las demandas generales del colectivo? las demandas generales, por ejemplo, de lo que se suele hablar es que si hay una escena porno, no me cambies de canal. Ujú, Porque muchas hay películas, pues dime que alguien me diga en qué película hoy en día no hay escena de cama. Bueno, quitando las de Pixar y las de Disney. ujú, Pues muchas veces ha pasado que cuando hay alguna escena de esas, el padre o el hermano cambiaba de canal y yo, macho, no me cambies de canal. Esa claro. es una demanda. Que si tienen preservativos que no se los requisen, que demandan sobre todo muchos charlas de educación sexual, las demandan. Ujú. Y se fomentan las relaciones personales, las relaciones sexuales entre personas con discapacidad intelectual. O sea, más o menos, sobre todo que no sobreprotejan tanto, Sí, que no sois los eternos niños. Sería un poco más o menos la demanda general, yo creo que en sexualidad y en todo, en general, ¿no? O sea, como que os dejen desarrollaros como personas, que es lo que sois. sí, eso es, que nos dejen desarrollarnos como personas. Y David, realmente cuando aquí hemos hablado diferentes veces en NEPE, hemos hablado de personas pues, que están siendo discriminadas, además, bueno, en el colectivo LGTB como que es fácil entender que existe una discriminación, pero en vuestro caso eh, creo que sufrís esas discriminaciones que sobre todo el mundo y con un agravante, ¿no es así? Sí, sí. Incluso muchas veces se sufre más de una discriminación. Ujú.
Por ejemplo, ahora mismo colectivo LGTBI de personas con discapacidad no hay muchos, Hay pocos, ¿no? hay muy pocos, porque no se atreven a decirlo, porque si ya sufren discriminación por la discapacidad, ya se dice, bueno, que estoy saliendo del armario, dices, ya la discriminación es doble. Claro, o sea, que es que al final es como ya tengo suficiente, ¿no? Como, con que me escribiren por una cosa como para que encima ya... Porque encima supongo que si hay pocos, esto es como lo que has dicho también en algún momento en el programa, que una cosa es que miremos al otro lado, pero que orientaciones sexuales diversas ha existido Sí, siempre. O sea, sí. que haya poco colectivo LGTB con personas con discapacidad no significa que no exista. Mm. Se me ocurre un poco como con los futbolistas, que parece ser que no hay ningún futbolista que sea homosexual. No lo dicen. Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que no lo dicen por cosas un poco diferentes. Bueno, no sé si son tan diferentes. Sí son diferentes. Pero en vuestro caso, ¿dónde veis más ese tipo de discriminación que se agrava por ser discapacitados? Hombre, entre nosotros mismos, pues hay veces que decimos, venga, no me seas malliquita. Ujú. Venga, anda, anda, deja de decir tonterías que eso es de malliquitas. Claro. O sea que al final también vosotros utilizáis el lenguaje de una forma errónea, pues como hacemos nosotros. Sí, nosotros pues no dejamos de ser personas con nuestros defectos y nuestras virtudes. Claro. Y uno de nuestros defectos es de todo el mundo utilizar ese tipo de lenguaje Ujú. que yo hoy por hoy pues sí, reconozco que muchas veces lo uso. Sí. Reconozco que No, lo no. uso y digo, "Joder". Pero yo creo que reconocer que cometemos errores es parte también del aprendizaje. La cuestión es cometerlos e intentar dejar de cometerlos. O sea, si lo reconozco y sigo haciéndolo, pues no tiene gracia. O sea, la Mm. idea es intentar mejorar, que es una cosa que hemos hablado aquí muchas veces. Porque, y claro, en algún momento entiendo que en las charlas que dais o en las dinámicas que hacéis, se os ponen también se os surgen diferentes preguntas, ¿no? De cosas que, no sé, yo conozco gente aún hoy en día que dice que por qué no va a utilizar la palabra mariquita. O para referirse a alguien. ¿Vosotros qué tipo de preguntas os hacéis? Como que os llama la atención. Los cambios que están viendo. Ujú. Los cambios, sobre todo a la gente así de mi generación y más mayor que nos llama mucho la atención, son los cambios porque están habiendo muchos cambios, un montón de cambios. Claro, intentar adaptarte a esos cambios es difícil. Por ejemplo, el todes. Ahora dicen que tienes que decir todo. Y yo, pero si desde toda la vida se ha dicho todos para referirte a todo un grupo de personas. Y ya llevo un tiempo diciendo todos y todas, compañeros, compañeras, ya llevo un tiempo que lo digo, pero el todes pues me resisto un poco a Mm. decirlo. Pero no es una resistencia porque no quieras decirlo, es porque al final sí que es como cambiar un poco el chip. Sí, A mí me cuesta también, muchísimo. Pero bueno, y al final, por ejemplo, vosotros cuando o sea, hay una cosa yo creo que se lee mucho en redes sociales, ¿no? Que ya no existen hombres como los de antes, que te abren una puerta y que se levantan cuando te levantas a ir al baño y que pagan todas las comidas y las cenas. Lo de la caballerosidad. ¿Eso también lo trabajáis? es que eso nosotros que trabajábamos hace más de 20 años era la cortesía con un psicólogo, lo que es el ser cortés. Pero claro, jamás nos dijo, no, es que cuando salgáis con una tía tenéis que pagar todas las copas, ¿no? Hoy en día paga tanto el hombre como la mujer. Sí, sí. ¿Por qué tengo yo que ceder asiento, por ejemplo, a una mujer como cuando a lo mejor yo vengo de trabajar y a lo mejor esa mujer viene de fiesta? Claro. Ujú. Sí, o sea, que no hay que confundir un poco, ¿no? La caballerosidad con la buena educación Claro. como tal. Que siempre está bien ser Mm. educado y siempre está bien ser caballero, pero que tampoco le estemos dando tanto, ¿no? No, no, no. Con que se tenga un mínimo de educación y un mínimo de respeto, no hace falta ser súper caballeroso. No, claro, desde luego. Y me interesa un poco, porque sí que has mencionado que hacéis charlas y que, o sea, que dais charlas con familias, tal, y me gustaría entender un poco cómo son esas dinámicas.
Nosotros lo que hacemos es que nos llaman de centros y residencias, vamos ahí con las familias y bueno, nos encontramos con todo. Ujú. Con familias más modernas con una mente más abierta y familias más mayores con una mente pues, más cerrada. Pero, por ejemplo, ¿qué les comentáis en esas charlas? Les comentamos la importancia de tener una educación sexual. Ujú, La importancia de que aquí no decimos que haya que tener relaciones sexuales, se fomentan para que se tengan relaciones sexuales sanas. ujú, Que todo el mundo tenemos sexualidad como personas que somos. ujú, También cada uno da una parte, yo doy una parte de derechos. Nosotros somos un equipo que nos repartimos las partes. Uno da un tema, yo doy otro da otra. Y luego está la hermana de un compañero nuestro que viene con nosotros. ujú. Y muchas familias salen contentas de lo que han oído. Bueno, Nos eso aplauden. está bien, eso está bien. Alguno habrá que tal, pero... Y, por ejemplo, tú en la parte que tú hablas de derechos, ¿qué es lo que comentas? Yo hablo sobre, aparte de los derechos sexuales, hablo sobre la convención, que también en otras charlas que hago también ya comentamos, la convención de la ONU sobre Ujú, derechos humanos, la convención de discapacidad intelectual que se hizo en el año 2006 ujú. y sobre todo pues lo que hablo es de que si sale alguna escena de cama que no la cambien. Claro, o sea, como que no oculten cosas que no miren para otro lado, Claro, que no hay como que tal. mirar para otro lado ante eso. Efectivamente, claro. Y, por ejemplo, veo que tienes ahí un folleto. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que habéis hecho allí? Aquí esto lo ha hecho plena inclusión, la masculinidad tradicional solo ofrece una forma de ser al hombre y reproduce los roles de género. Se habla mucho de los roles de género Ujú. y muchas veces cuando se habla de roles de género se mete como que el hombre pisa a la mujer, como que el hombre está por encima de la mujer, cuando los roles se tienen que compartir igual. Ujú. Si una mujer, por ejemplo, si mi pareja tiene es abogada, tiene mejor trabajo que yo, ¿qué pasa? O sea, me tengo que sentir ofendido. Ya. Yo siempre he dicho que no, que ojalá. Que Mm. ojalá a la persona con la que comparto mi vida le vaya siempre mejor que yo. O simplemente con los micromachismos. Ujú. Soy camarero y me piden dos cervezas, una con alcohol y otra sin alcohol. La de sin alcohol se la doy a la mujer, cuando a lo mejor no ha sido ella la que ha pedido, ha sido el marido Sí, sí. o el amigo. Y dices, hostia, Eso, ¿por qué una chica no puede pedir una cerveza normal? no, claro. Eso a mí me pasa. Yo ahora estoy bebiendo cerveza sin alcohol y lo veo cada vez que quedo con alguna amiga. Mm. Pasa siempre. Además no falla, ¿eh? No No, no, falla. no. Y a la hora de la cuenta, que nos la suelen dar a nosotros siempre, la cuenta. Cuando a mí últimamente pues me han tenido que invitar más de una vez. Entonces, y es como, yo a veces lo pienso que el camarero, bueno, sí, suele ser el camarero el que lo hace. Joder, que sin duda que la ponga en medio. Y ya entonces así se ahorra problemas de todo, ¿no? Sí, eso ha sido muy típico de la cerveza. Claro. Yo la tomo sin alcohol a 0,0 tostada Ujú. y me la recomendaron para las actividades deportivas. También. Sí, Ah, mira, a mí eso no lo sabía yo. como más sano que Aquarius. Ah, bueno, que el Aquarius, bueno, no sé si tiene azul, no sé yo de nutrición. Yo es que no soy, yo bebo agua, mucha agua. Mm. Esta mañana me he hinchado agua. ¿Y qué otros micromachismos sabéis de qué otros micromachismos habláis? Pues hablamos muchas veces de temas así tan tontos, a ver si me acuerdo alguno, porque la verdad es que los micromachismos son como pequeñas tonterías que no nos damos cuenta, Ujú, pero que ahí están. Aparte de la cerveza, pues cuando yo qué sé, hacemos como de menos a la chica, ujú. como si no estuviera. Como que su opinión valiese menos. Sí, o sea.
Su opinión no vale nada, lo hacemos sin darnos cuenta Ujú. porque estamos ya acostumbrados a eso, pero la chica dice, oye, ¿y yo para qué estoy aquí? Claro. Porque, por ejemplo, cuando comentabas que en las charlas que dais, que viene la hermana de un compañero vuestro, eh, ¿os preocupáis de que siempre ella esté participando? Nosotros nos preocupamos ahí un poco por todos, de que todos escuchen, de que todos opinen, Ujú. porque tiene que ser un espacio seguro. Claro. Y sobre todo, pues, una cosa que tenemos que escuchar son los miedos de la familia, porque también es importante cuáles son sus miedos, sobre todo los que tienen, sobre todo los que su familia es una chica, Claro. porque siempre vas a mirar más por la chica que por Ujú. el chico, Ujú. porque es la que más posibilidades a lo mejor tiene de que sufra algún tipo de abuso, Claro. que nadie estamos libres. No, no, desde luego. Porque cuando se habla de miedos, entiendo que uno de los miedos siempre es el embarazo, entiendo que está ahí, pero ¿qué otros miedos tienen las familias? Que se abuse de ella. Yo tengo una amiga a la que sus familiares no la dejan el móvil con WhatsApp por miedo a que WhatsApp guarrerías o Mm. a que haya alguno que la mande cosas, pero claro, como yo digo, es que hay que enseñarla. Eh, Se tiene que acostumbrar también a eso. Se Sí, tiene que acostumbrar a que va a haber alguien que va a intentar abusar de ella, que la van a mandar cosas, pero para eso estáis vosotros, para enseñar a defenderse, claro, a que lo tiene que decir o tiene que denunciar. claro. Sí, porque al final, si no, lo que esa sobreprotección se ve en todos los aspectos de la vida. Sí, Si tú sobreproteges mucho a alguien, pues luego no va a tener tampoco recursos sí. para defenderse, ¿no? Porque siempre va como tal. Sí, o incluso tonterías como puede ser el color. ¿Él? El color. Ajá. Por ejemplo, a tu hija, cómprale esto. Y estoy enseñando un juguete de color rosa. Ah. Ujú. Y claro, dices, bueno, ¿por qué tiene que ser de color de rosa? No, claro, bueno, es que ahí hay ya eso pasa con los catálogos de juguetes, con todo, ¿no? Con los Sí. colores de todo. Y yo la verdad es que nunca entendí el por qué. ¿Será el de los chicos el azul? ¿Por qué? ¿Por el príncipe azul? O no entiendo yo muy bien. Debe de ser por el príncipe azul. Sí, será, ¿no? Pero es que si os es que el rosa siempre se ha asociado a las niñas, Sí. siempre, desde siempre. Ujú. Igual que las muñecas Barbies. Pues anda que no hay chicas que no juegan a Scalestri o a Joder. los videojuegos. No, no, claro, desde luego. Pero es que, por lo que veo, el mundo de los videojuegos es igual que el fútbol. Sí. Que es ahora cuando se está empezando a ver que hay chicas que juegan y eso es que hay equipos femeninos que llevan ya tía de años. Muchísimo, sí, sí, desde luego. Y los videojuegos, pues no veo porque una chica no puede jugar con videojuegos. Pues anda que no hay chicas que les gustan los juegos de rol. Yo hablo con chicas que son aficionadas al manga Claro, hay y al cine muchísimas. de terror. A mí Y me da digo, muchísimo hostias, miedo. qué Yo, guay. yo con el cine de terror paso muchísimo miedo, pero muchísimo, muchísimo. La de la matanza de Texas. No, 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 es que luego no. no duermo, estoy 3 días sin dormir, entonces es como, no, no, ya la Sí, veré, ya la sí. veré. Ah, de lo del equipo de fútbol, por ejemplo, a mí yo soy de Mallorca y del Mallorca, y el Mallorca aún no tiene equipo femenino, cuando, por ejemplo, el de las campeonas del mundo, creo que si no recuerdo mal, hay 3 mallorquinas, que dices, joder. Sí, 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 en Mallorca las chicas también juegan al fútbol y no se hace, pero sí, a mí me gustaría que mi equipo tuviese también un equipo femenino. Sí, a mí, por ejemplo, el que me sorprendió fue el Real Madrid, Ujú. que lleva 4 años o 5 años con un equipo de fútbol femenino. Ujú. Cuando tú miras las estadísticas en internet, dices, hostias, pero el Fútbol Club Barcelona, el Atleti de Bilbao y el Atlético de Madrid y muchos más clubes llevan desde el año 89. Sí, sí, claro. Y dices, ¿cómo es que un club como el Madrid no ha hecho un equipo femenino? No, no, de hecho el Madrid lo que hizo fue comprar al Tacón, que era un equipo femenino de aquí de Madrid, Mm, que es verdad que llegó a primera, pero el mismo año que llegó a primera luego lo compra el Madrid para que sea su equipo femenino, mm. para ya no partir desde abajo. Pero bueno, eso son charlas de fútbol. Sí, sí. Eso es-
Pues David, yo creo que más o menos hemos hablado, no sé si se nos está olvidando algo. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, lo que pasa, se ha tocado un poco todo, y hemos tocado hasta tocado temas científicos. Claro, no sé, esto es tu espacio, puedes hacer lo que te dé la gana. Yo creo que más o menos hemos hablado de lo que veníamos a hablar. Yo agradecerte muchísimo que hayas venido aquí, que pues, nos hayas contado más cosas, bastantes más cosas de las que yo aprendí ese día con vosotros en la charla. Que yo aprendí mucho ese día, O sea, yo ese día salí, vamos, decía a tus compis que ojalá hacerlas más veces, porque vamos, para mí fue súper, o sea, creo que nunca me habían escuchado con tanta atención y nunca había tenido a tantas personas participando. Porque también es otra, porque en los grupos de nuevas masculinidades, por lo que vi, hay mucha gente también. Sí, y está bien que cada vez haya más gente interesada. Está bien que cada vez más gente nos escuche y que cada vez más gente participe, y sobre todo que a nuevas masculinidades no es algo nuevo. Pues anda que no ha habido gente adelantada a su tiempo. Claro, no. Y sobre todo que el machismo, como suelo decir, yo, bueno, no solamente soy el único que lo piensa, también es cosa de mujeres, porque también no se habla de la típica mujer que dice, anda niño, tú no lo hagas, que lo haga tu hermana, que esto lo tienen que hacer la mujer. Y dice, señora, usted está contribuyendo al machismo. Cuando el niño tenga 20 años, veo cuando le diga, no, es que mi hijo es un puto vago. No, claro, desde luego que, por desgracia, cuando se habla de machismo hay gente que piensa que es solo cosa de los hombres, ¿no? O sea, el machismo está como el aire, ¿no? Está en todas partes. Y ahora que has dicho lo de gente adelantada a su tiempo, eso sí que es un punto que me parece interesante. Para mí, que os acabo de conocer, para mí sois referentes. O sea, para mí sí que sois adelantados a vuestro tiempo, porque además sois como, aparte del grupo de nuevas masculinidades es relativamente nuevo, o sea, tiene poquito tiempo. Me gustaría también conocer qué más referentes tenéis. Profesionales, profesores que hemos tenido a lo largo de la vida, familiares, por ejemplo, mis profesores que tuve yo en el colegio a mí no me hubieran permitido que hubiese pegado a una mujer, o que si un compañero abusara de una chica no hubieran permitido que yo dijera, bueno, es que mira cómo va vestida. Claro. Y te estoy hablando de los años 90, pero sé que solamente por hacer un comentario así me hubiesen castigado duramente, porque eso no se tiene ni que pensar. Claro. O sea que al final también los referentes más cercanos siempre son los importantes, ¿no? Sí. No tanto ya, hombre, lo que sale en la tele y compañía, pues obviamente pueden ser referentes, pero los más importantes son los que conviven con nosotros el día a día. Los que están con nosotros, sobre todo profesores y profesionales, que son con los que más estamos. Pues... Porque con la familia estamos para dormir, sí, ¿no? cenar, la cama. O sea que al final vuestra vida también va mucho en torno a estos grupos. Sí. Y luego, pues, amigos de referentes. Unos pueden ser buenos y otros malos, pero bueno, ahí están. Bueno, siempre hay amigos. Amigos, al final todos tenemos algún amigo que es mejor que otro. Sí. Y todos tenemos alguna persona que decimos, oye, tienes que revisarte un poquito. Eso nos pasa a todos. Nosotros mismos, yo siempre digo, es una de las cosas que os decía en la charla, que yo sigo aprendiendo todos los días de muchas cosas y también sigo entendiendo que hago cosas mal todos los días. O sea que por ahí, mientras seamos conscientes, yo creo que vamos bien. Sí. Mientras seamos conscientes, vamos bien. Pues entonces así será. Entonces, a David, para la gente que nos escucha, a ti te pueden escuchar en Radio Almenara. Radio Almenara, en La Merienda. En La Merienda, en el 106.7 de la FM. De FM en Tetuán. En Tetuán. O que busquen en internet Almenara y busquen el programa La Merienda. Pues ahí pueden, más o menos cada cuánto. Los viernes. Los viernes, pues ahí lo tenemos. De 6 a 7. Ahí te voy a escuchar yo también. Ahí voy a ser yo también oyente tuyo. Para si queréis conocer más sobre Plena Inclusión Madrid, sobre Plena Inclusión Madrid, en plenainclusionmadrid.org, y también en Afanias también podéis encontrar muchísimas cosas. Y nada, David,
yo te agradezco mucho que hayas venido. ¿Cómo te llamabas? Que se me ha ido la olla. Álvaro. Álvaro, pues muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer estar aquí. Pues nada, muchas veces. Yo espero que nos veamos pronto y hagamos más cosas. Y a ti que nos escuchas, pues nada, nos escuchamos la temporada que viene o no, ya veremos. Y ya veremos cómo hago esta despedida. Así que luego me la pienso. O no, a lo mejor lo dejo así. A mí me gusta a veces también dejar las cosas así, que luego estas despedidas así lacrimógenas son un poco rollo. No, tampoco hace falta ser una despedida o todo, tanto... Efectivamente, ¿no? Puede ser así, que paséis buen verano y Es nada. lo mejor. Y nos seguimos escuchando en otras aventuras. Venga, Sí. David, muchas gracias. Pues por muchísimas venir. gracias, Venga. Un placer. A ti. Me gustan las mujeres, me gusta el sexo. Ay, no lo quiero decir, ya no lo quiero decir. Vamos a un parvete. Que dice que saquemos la pistola. Con el culo al aire. Pum, 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 pum.